Con esto vamos a dar inicio a la presentación de nuestras autoridades para que al último se realice la inauguración oficial de nuestro evento. Tenemos con nosotros el gusto de presentarles a la doctora Osana Rodríguez Morales, amiga presidenta de FENASTAC. Un aplauso, por favor. Tenemos con nosotros al licenciado José Luis Aguilera Rico, actualmente candidato a regidor en la planilla de Luis Nava. En representación del presidente de Amicro, licenciado José Luis Cámara Gil, nos acompaña el ingeniero Cuauhtémoc Acevedo Toledo. Y con nosotros también está, por supuesto, el doctor Heriberto González Pérez Aragón, presidente del Colegio de Médicos de Empresa. Le vamos a ceder la palabra a la doctora Osana Rodríguez para que nos dirija unas palabras. Muchas gracias. Pues es para la Federación Nacional de Salud en el Trabajo. El día de hoy un gran honor estar con todos ustedes. Creemos firmemente que todos estos trabajos, desde una semana a la fecha, se han estado realizando muchísimos trabajos en conmemoración del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Estamos conscientes de la situación que estamos viviendo mundial. Sin embargo, el tema de hoy, que justamente se trata aquí, tenemos que ser resilientes. Tenemos que avanzar hacia un futuro y no hay otra manera de avanzar hacia un futuro si no nos estamos capacitando continuamente. De un tiempo a la fecha se ha logrado consolidar las nuevas tecnologías como un medio de capacitación o de actualización y que en ocasiones nos hace omnipresentes. Podemos estar aquí y podemos estar conectados en otro lado. Sin embargo, poco a poco tenemos que reactivar con todas las medidas necesarias este tipo de eventos híbridos, en donde también podamos intercambiar experiencias de manera presente. Yo felicito mucho al Colegio de Médicos de Empresa de Querétaro, con la dirección del doctor Heriberto, por lograr este tipo de eventos y que este tipo de eventos, pues de aquí en adelante se fortalezcan y que puedan ustedes interactuar tanto físicamente como virtualmente. Les felicito y agradezco la invitación a la Federación Nacional de Salud en el Trabajo y enhorabuena por todos estos trabajos. Muchas gracias. Cedemos la palabra al ingeniero Cuauhtémoc Acevedo Toledo. Bien, buenos días. Antes que nada, agradecer a la invitación a participar en el evento. La verdad me da mucho gusto formar parte de este equipo. Y bueno, quiero comentarles un poquito lo que aconteció alrededor del impacto de la pandemia del COVID-19 en la Asociación de MIPYMES Industriales de Querétaro. Somos más de 100 empresas que forman parte de la asociación y todas de estas de alguna forma se vieron impactadas. Prácticamente el 100% de las empresas nos vimos impactadas. De diferente forma, de diferente medida fuimos atendiéndolas. La verdad es que todas las empresas, por naturaleza, somos resilientes, pero unas nos vemos más impactadas porque a lo mejor no pensábamos el efecto que iba a ocasionar este tema de la salud. Entonces, algunas personas se vieron impactadas, algunas empresas se vieron impactadas por no tener una cierta estructura o una forma de pensar para poder atender
este impacto de salud, pero también económico. La base de las empresas es la economía y al haberse cerrado un poquito los mercados, pues muchas de nuestras empresas tuvieron que cerrar y otras un tanto cambiar la estrategia para poder llegar a un modelo de negocio nuevo. Eso habla de tener la capacidad emocional y de líderes de las empresas para poder reaccionar ante una crisis. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje de las empresas que forman parte de Amicro? Tenemos que estar preparados para cualquier embate de crisis, no necesariamente de la salud, puede ser económico, puede ser industrial, de cualquier impacto de crisis, inclusive de temas ecológicos. Hoy sabemos que este año va a estar complicado por el tema del agua, va a haber mucha escasez en todo el país y tenemos que estar preparados. Entonces, como es la base de nuestro sustento, el modelo de negocio, debemos de trabajar al interior de nuestras personas y colaboradores hacia que nos ayuden en el sector todo el tema de cambio de pensamiento, donde podamos atender cualquier crisis. Esto es la reflexión, es la resiliencia. Debemos de ser capaces de afrontarlos. Unos de una forma, otros de otra forma, pero en un equipo debemos de trabajar y ese equipo es la estructura básica de una empresa. Les agradezco la atención y con mucho gusto estamos en la Asociación de MIPYMES Industriales de Amicro, que damos gran parte de servicio a la industria automotriz. Gracias. A continuación, cedemos la palabra al doctor Heriberto. Bueno, otra vez, buenos días. Les doy las gracias por haber asistido aquí a este seminario. Las gracias a la gente que está en línea. Son, si no tengo mal el dato, 27 gentes que se conectaron. Aquí somos 19. Hoy se da el banderazo de que otra vez el colegio MECMETAC inicia con las capacitaciones ya presenciales y ahorita con esta nueva normalidad también de forma remota por la plataforma de Zoom. Entonces, tengan la garantía de que cada mes vamos a tener mínimo una capacitación en esta forma. Mientras más seamos, pues más fuerte es el colegio y más podemos nosotros obtener para beneficio de los socios del colegio. Yo también le quiero dar mucho las gracias al equipo. No está todo el equipo completo ahorita porque unos tuvieron que trabajar. Pues sí le quiero dar las gracias a Meili, que nos está apoyando hoy, a Carla, que también nos está apoyando hoy, a Leo, que está tomando fotos y está también con la plataforma, y a Luis Mario, que también está ahí con lo de la proyección. Fue una cosa que ayer, como les comentaba yo al inicio, a las 6 de la tarde no teníamos internet, pero afortunadamente ya Luis Mario me empezó a preguntarme cómo se le iba a hacer. Ya investigamos y se compró un equipo para poder transmitir el día de hoy. Y yo ya nada más para despedirme y cederle las palabras al licenciado José Luis Aguilera, le quiero dar las gracias a José. Y si ustedes recuerdan, él ha sido siempre el que ha estado apoyando al colegio. Él nos ha conseguido foros, nos ha hecho alianzas con la parte de gobierno. Entonces, él pues prácticamente ha sido desde casi como 2 años atrás, ha sido como el que ha estado apadrinando mucho de lo que el colegio ha estado haciendo. Y ya nada más les quiero comentar que de lo último que estamos trabajando y que nos está
asesorando y nos está ayudando el licenciado Aguilera, es que el colegio en profesiones, nuevamente vamos a estar registrados nuevamente en profesiones, porque se había perdido el registro. Vamos a trabajar para tenerlo. Y lo nuevo que se viene es que vamos a tratar de tener una cédula estatal de la gente que se dedica a la salud y seguridad laboral, para que así ustedes puedan tener una forma de demostrar que ustedes son aptos para trabajar en una empresa y que esta credencial les abra más las puertas y también les dé un mejor ingreso. Entonces, si ustedes nos ayudan, si se junta más gente y con la ayuda del licenciado Aguilera, vamos a poder tener esa cédula estatal para lo que es salud y seguridad laboral. No nada más van a ser para médicos, no va a ser nada más para enfermeras, sino vamos a hacer un modelo que abarque todos los que estamos inmersos en salud y seguridad laboral, que se pueda tener esa cédula. Entonces, pues ahora sí que muchas gracias y te dejo las palabras, José Luis. Le digo a la doctora que yo no tomo nunca y ya me tomé todo el alcohol en las manos. Están muy serios, los regañaron. Muchas gracias por esta invitación. Saludar a la doctora, a nuestros amigos de Micro y por supuesto al doctor Heriberto Pérez González, que ha hecho muchas iniciativas pues en todo lo que tiene que ver en el estado de Querétaro, no solamente aquí en el municipio, y que hoy en día tenemos 3 factores muy importantes en lo que hemos venido desarrollando prácticamente de un año a la fecha. Hace un año, el doctor Heriberto, con todo el equipo que acaba de presentar y los que faltan, se comenzó una idea de un chat, como siempre lo hemos platicado, y en esa idea empezamos en el buen sentido a contagiar a mucha gente de lo que estaba sucediendo no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Nos empezamos a dar cuenta de lo muy, pero muy, muy frágil que es nuestro país en el tema de una pandemia. No llegamos a una emergencia sanitaria o a una contingencia sanitaria porque no había ni siquiera el cálculo en la Secretaría de Salud o en la Secretaría del Trabajo Federal de lo que podía pasar. Solamente hace 2 días el corte que supuestamente hay, y lo digo así porque, como dicen los clásicos, hay otros datos, se lleva un corte de 250,088 personas fallecidas en nuestro país. Y somos los datos más desgarrantes a nivel mundial, los que hemos tenido la oportunidad este año de poder platicar en vía esta plataforma de Zoom o en otras plataformas, nos damos cuenta no qué dicen de nuestro país aquí adentro o de nuestros estados de la República. A veces hay que ver qué dicen de nuestro país a nivel mundial, qué dicen allá afuera de lo que está pasando hoy aquí en nuestro país. Por cuestiones de trabajo tuve que salir a los Estados Unidos y te das cuenta de qué manera reconocen a otro presidente que ha vacunado a más mexicanos que el propio presidente de tu país. ¿Cuánto vale volar a Estados Unidos? ¿Y cuánto vale contagiarte en tu país? ¿Vale 43,000 pesos viajar a Estados Unidos? Como lo ha dicho la revista Forbes. ¿Y qué ha dicho? ¿Cuántos de cientos de mexicanos han acudido solamente en Texas o en la Florida para vacunar a muchos mexicanos? Y si te vas a Centroamérica, la manera que hoy tiene otros países de Centroamérica, que podemos decir uno de los más pobres, a diferencia de México, de las clínicas móviles que tiene para detección de COVID, equipos COVID, convenios con España, y hoy las unidades que desde la comodidad de tu carro
vacunan también a quien sea, en el caso de la República del Salvador. Y cuando llegas a tu país, no te piden ni siquiera la prueba en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Creo que es una, como lo veíamos desde hace un año, es una situación que los que no quieran ver la emergencia que hemos tenido, no sé qué país viven. Y solamente estas capacitaciones, diplomados o todo lo que se ha impulsado a través de consultorías ha podido salir de este país. Ni siquiera los funcionarios federales te saben decir de una inspección federal. Ni siquiera están capacitados. Y hoy en día traer un cubrebocas, pues antes eran, y lo digo con todo respeto, pues yo solamente conocía los cubrebocas en el hospital. Hoy le decía al doctor, estás muy elegante, andas. Hoy uniformaste a todos con un cubrebocas azul. Pero pareciera ser que nos estamos acostumbrando en nuestro país a esto. Lo ha dicho Amicro. Se afectaron a todos, no un porcentaje, a todos se afectaron. La reactivación económica se afectó a todos. Los más de 3 millones de empleos que se perdieron solamente en 3 meses en el país, si no le preocupa a otras personas, a nuestro estado sí le preocupa. Y cuando nos relajamos demasiado en Querétaro, los primeros en la línea de batalla fueron los médicos y las enfermeras y enfermeros, las doctoras. Sí estaban cansadas y no hemos creído todavía en eso. Nos ha tocado ver en lo personal, a la parte de la línea de batalla, como se les conoce, cansados. Y que no es un lujo traer un cubrebocas en ellos. Por eso, siempre vamos a impulsar, en el caso muy personal, vamos a impulsar todas estas ideas y lo que acaba de decir el doctor Iberto. Los dos objetivos que hoy tenemos también, y lo vamos a lograr con la ayuda del doctor Iberto, es un listado de médicos particulares que se puedan vacunar, porque lo está haciendo y no lo ha dicho. Y 2, de nuestros maestros de escuelas privadas que ya dijeron al gobierno federal que no van a ser vacunados, que solamente los públicos. Y si queremos regresar a clases presenciales en agosto, como se prevé, hoy el estado modelo es Campeche, que ya le dijeron que no a los privados. Lo mismo que sucedió con nuestros médicos. Y lo que vamos a hacer y vamos a impulsar es porque gracias a estos capacitaciones, seminarios, insisto, se está haciendo un empuje muy importante. Por eso en este día que para nosotros en el tema de grupo, de lo que hemos formalizado, de lo que hemos hecho durante un año, no es que seamos expertos en la materia de COVID, pero hoy podemos decirle a la gente que se representa que no está solo ni está sola una empresa para que pueda ser asesorada dignamente. Yo tomé un diplomado y como dice el doctor, no soy médico, yo soy abogado, pero hoy en día todos estos diplomados y seminarios nos ayudan a estar más capacitados como personas y como ciudadanos. Así que en este 1 de mayo es muy importante arrancar con el pie derecho. Así que si me lo permiten y agradeciendo mucho su asistencia, cumpliendo con todas las medidas de sana distancia y de salud, y que les agradezco y les felicito por poner el ejemplo de lo que hoy se ven en unas campañas, que ustedes pongan el ejemplo de su sana distancia y de que cubran todas las medidas de salud. Y si me lo permiten, y nos ponemos de pie, siendo las 11:11 de este sábado 1 de mayo del año 2021, damos formalmente inaugurado los trabajos de este Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo 2021. Muchas felicidades y muchas gracias por su presencia.
Excelente, agradecemos mucho a nuestras autoridades por acompañarnos y vamos a dar paso, pueden sentarse por favor, a nuestra siguiente ponencia. Agradecemos a la doctora Osana Rodríguez, al ingeniero Cuauhtémoc, al licenciado José Luis Aguilar Rico y por supuesto al doctor Heriberto. Nuestro siguiente tema es liderazgo resiliente, el antídoto de las empresas contra COVID. Va a ser presentado por el licenciado Alfredo Moreno Hernández. Él es psicólogo social egresado de la UNAM, especializado en procesos de transformación organizacional, estrategias de negocio y competitividad. Durante más de 15 años ha ocupado posiciones directivas en las áreas de administración del cambio, calidad y recursos humanos en Gates River, Mercedes-Benz, Pfizer y Coca-Cola Querétaro. Por más de 25 años ha sido consultor y expositor en diferentes seminarios, foros y congresos. Dirige la firma de consultoría Centro de Innovación y Desarrollo Corporativo, Indosex. Actualmente es presidente fundador del Instituto Mexicano de Alta Dirección de Empresas Familiares, IMADEF, y director del Premio de Calidad del Estado de Querétaro durante 5 años. Démosle la bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Yo creo que ya nos cayó la tarde. Bueno, todavía tenemos unos minutos. Muchas gracias. Yo me atreví a venir de manera presencial. Espero que no sea una imprudencia de mi parte, pero ya con 2 vacunas encima, pues ya hay un poquito más de confianza para venir aquí a platicar con ustedes, que además es diferente a estarlo haciendo de vía remota. Llevamos más de un año de estar conectados en cualquiera de las tantas redes que existen. Sin embargo, pues esta es la primera vez que me paro nuevamente en un foro después de tanto tiempo. Yo les agradezco que ustedes también hayan hecho el esfuerzo de estar aquí y también agradecer a quienes nos están escuchando a través de la plataforma. Creo que esta va a ser una oportunidad de poder interactuar. Bueno, yo quisiera empezar por comentar que primero quiero agradecer ante todo la invitación que me ha hecho el doctor Heriberto Pérez, quien es presidente de la Asociación de Médicos de Empresas aquí de Querétaro. Muchas gracias, Heriberto, por la invitación. Un honor estar aquí en tu evento. Quiero agradecer también a la Asociación de MIPYMES Industriales de Querétaro, a Micro, del cual soy verdaderamente orgulloso miembro. Y bueno, pues mandarle un saludo a nuestro presidente, al licenciado José Luis Cámara, que hoy se encuentra convaleciente de una intervención. Por eso, pues nos ha honrado con su presencia el ingeniero Cuauhtémoc aquí con nosotros. Después de esto, pues este es un tema que me han asignado y que a mí en lo personal me apasiona mucho. Me voy a permitir, no sé si sea válido, me voy a permitir alejarme un poco y quitarme el cubrebocas si no tienen ustedes inconveniente. Como les decía, bueno, pues ya estoy vacunado por 2 veces. Espero que eso me permita cuando menos hablarles a estos 6 o 7 metros de distancia que estamos. Muchas gracias. Muchas gracias por permitirme romper el protocolo. Bien, el tema que hoy nos ocupa es un tema que a mí en lo personal me apasiona mucho. Yo estaba haciendo cuentas y este año cumplo 42 años. Ustedes dirán, bueno, pues qué maltratado está usted para 42 años, pero 42 años de estar en las organizaciones en diferentes posiciones. Esa es mi trayectoria. Por más de 42 años he tenido la fortuna de estar en contacto con organizaciones de diferente índole. Yo quiero agradecer esa experiencia que me ha permitido Dios acumular en empresas pues de primer nivel como General Motors. Ahora traigo vacuna de Pfizer. Tuve el gusto de trabajar en Pfizer también como director de recursos humanos y en otras organizaciones como Mercedes-Benz e incluso Coca-Cola, que fue toda una experiencia. Quiero decirles que este tema que me han asignado es por demás un tema complicado, un tema apasionante y que nunca dejará de estar fuera de nuestra agenda.
quisiera yo tocar, antes de entrar de lleno al tema de liderazgo resiliente, un poco haciendo filosofía, si me permites. Bueno, voy a tratar de ver si sirve este cambiador automático para no estar molestando aquí a estos chicos que tan amablemente nos apoyan. A ver, vamos a ver. Bueno, ahí está. Parece ser que sí funciona. Primero, yo quisiera hacer una primera reflexión un tanto, si quieren ustedes, filosófica. Y lo quiero hacer porque tenemos que empezar por profundizar en qué es lo que se diferencia la naturaleza humana de la de otros animales inferiores en la escala. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Esta sería mi primera reflexión. Yo diría que la característica más sobresaliente del ser humano es que es el único ser en todo el planeta que puede hacer una reflexión sobre sí mismo. Esta cualidad solo es una cualidad humana, solo la tiene el ser humano. Nosotros podemos reflexionar sobre nosotros mismos. Nos podemos preguntar, ¿qué estoy haciendo? Me puedo preguntar por qué elegí esta carrera. Me puedo preguntar por qué estoy aquí. Me puedo preguntar muchas cosas sobre mí mismo. Esto no lo puede hacer ningún otro ser vivo más que el hombre. Entonces, la primera cualidad que nos hace humanos es esa capacidad que tenemos de reflexionar sobre nosotros mismos. Ahora bien, si esta es una cualidad humana, entonces nosotros estamos muy acostumbrados. Tiene una faltota ahí. Anoche estuve terminando esta presentación y se me fue ahí. Nosotros siempre buscamos la manera de echarle la culpa a las condiciones que nos rodean y decir, debido a estas condiciones es que yo estoy actuando de esta manera. Y pensamos que la realidad es algo así como causa y efecto. Y yo quisiera decirles que no es así, porque al tener esta cualidad del ser humano, el ser humano tiene otra gran cualidad, que es la libertad. La libertad entendida como la capacidad de tomar una decisión ante una circunstancia. ¿Y eso a qué nos lleva? Que nosotros no podemos decir que hoy nos encontramos en esta situación, justo en esta situación, porque las condiciones nos llevaron a eso. Es cierto que hay cosas que no podemos controlar. Es cierto que hay cosas que no podemos predecir, pero tenemos algo muy importante. Podemos decidir cómo responder ante esas circunstancias. Cada uno de nosotros responde a una misma circunstancia, cada uno de nosotros responde de manera diferente. Todos nos hemos visto envueltos quizá en un accidente automovilístico, seguramente. Quizá un percance menor o un percance mayor, que sería todavía más grave. Y puedo decirles que si nosotros íbamos con 3 o 4 pasajeros en nuestro auto, cada uno respondió de manera diferente a la misma circunstancia. Por otra de las cualidades que tiene el ser humano tiene la posibilidad de hacer uso de su libertad para elegir el comportamiento que desea, para elegir el comportamiento que de acuerdo a su propia manera de ver la realidad es el que se adapta de manera más adecuada. Y esa es otra gran cualidad humana. Entonces, nosotros no nos comportamos simplemente por causa y efecto. Si nosotros nos comportáramos así, podríamos entonces responder como las mascotas. O sea, si saltas más alto, te doy entonces un terrón de azúcar. Si saltas otro poco más, te doy 2 terrones de azúcar. O sea, estaríamos pensando que nuestro comportamiento depende de los premios y castigos que nos dan en el exterior. Pero no es así. En medio de esto, en medio de una respuesta, hay algo que se llama conciencia. Y la conciencia es justamente lo que nos permite elegir entre varias respuestas. ¿Por qué inicio con esta reflexión un tanto filosófica? Porque lo que sucedió durante el año 2020
fue una circunstancia que ninguno de nosotros había vivido. Yo no creo que la resiliencia sea un fenómeno novedoso. La resiliencia es un fenómeno que trae el ser humano de manera latente. Simplemente el sentido de conservación es una reacción resiliente. Cuando nosotros sentimos que vamos a caer y el solo hecho de encoger el cuerpo es ya una reacción refleja y es una reacción resiliente. Les voy a decir por qué nosotros dentro de nuestra naturaleza ya traemos esta facultad. Nosotros hablamos de crisis y cuando hablamos de crisis, por supuesto que se nos viene a la mente el tema del COVID-19. Pero nosotros vivimos en una permanente crisis. Aquí el tema es, ¿qué es lo que entendemos por crisis? Si creemos que la crisis es el estallido en Chernobyl o la crisis es el tema del fraude financiero que hubo en 1991 a nivel mundial, que se reflejó a nivel mundial. Pensamos que la crisis solamente es algo extraordinariamente aparatoso, pero no es así. Déjenme compartirles una definición de crisis. Crisis es todo aquello que cambia el sistema, todo aquello que mueve un sistema hecho. ¿Cuántos de ustedes aquí son casados? No les dé pena y levanten la mano. No, levanta la mano así, pues ¿cómo así nada más? Ok. No, pues levántala así, con orgullo, eso, con orgullo. ¿Cuántos son casados? Bien. A ver, pregunta. ¿Casarse significa vivir una crisis? A ver, fue como así, sí, pero no. Sí, claro que sí. Casarse significa vivir una crisis, porque yo vengo de comportarme bajo un sistema de soltería y ahora me tengo que adaptar a un sistema de matrimonio. Y en el sistema de matrimonio cambian las reglas. ¿Cómo que te tengo que avisar el que voy a tener que salir con mis amigos y voy a llegar después de medianoche? Yo antes no le avisaba a nadie. Yo podía irme al fútbol o podía irme a tomar una cerveza con mis cuates y nadie me te decía nada. Pero el sistema cambió. El sistema cambió para bien o para mal, el sistema cambió. Bajo esa definición de crisis, de que una crisis es todo aquello que cambia el sistema, ¿el nacimiento de un hijo es una crisis? Vaya que sí lo es, ¿no? Yo antes iba al súper como soltero a ver si había una nueva marca de cerveza, a ver si había una nueva marca de mermeladas o de salsa, y después me mandaban a comprar pañales, ¿no? Entonces ya no era la misma compra la que hacía cuando soltero. Entonces, el que nace un hijo implica también una crisis, y me tocaba arrullarlo parte de la noche, ¿no? Porque si ahora te toca a ti, ¿no? Entonces, esto cambia el sistema, y esas son crisis. El hecho de que un hijo se vaya a la casa es una crisis. El hecho de que te quedes finalmente con 3 recámaras vacías es otra crisis, ¿no? Porque te la pasas toda tu vida construyendo tu casa y a los 2 años te dicen, pues padre, ya me voy. Esa es otra crisis. Entonces vivimos en una constante crisis. Algunas más agudas, algunas menos agudas. Pero el ser humano está permanentemente viviendo crisis y por lo tanto su capacidad de resiliencia está ahí latente. Algunas personas tienen mayor fortaleza para responder a estas crisis. Otras personas tienen menos fortaleza para responder a ellas. Yo estuve escuchando, aunque no lo crean, muy atentamente a la licenciada Grisel. Está por aquí la licenciada Grisel. Te estuve escuchando toda la mañana y felicidades, por cierto, por la investigación que hiciste. Muy brillante tu exposición y tu investigación. Y también estuve escuchando al ingeniero Raúl Villagómez, por supuesto. Así es que traigo todo tu background ahorita, ¿no? Entonces, lo que trato de decir es que este proceso es permanente. Lo que pasa es que nunca habíamos vivido una crisis mundial del tamaño de la que vivimos el año pasado. Eso sí es otro hecho. Nadie nos preparó para vivir una crisis de esa magnitud. Y miren que a mis 70 años he vivido unas cuantas,
pero esa sí fue en serio. Nadie me había metido a mi casa durante un año, quisiera o no quisiera. Mi modelo de operación desapareció de un día para otro. Yo tenía eventos presenciales durante todo 2020 y el día 16 de marzo me desperté con que ya no tenía ningún evento y se caía todo el programa de 2020. Esa fue una crisis severa. Cada uno reaccionamos de diferente manera. Cada uno enfrentamos la crisis de diferente forma, dependiendo de cuál era nuestro toolkit, ¿no? ¿Cuál era nuestra caja de herramientas? Nuestra caja de herramientas caracterológica, nuestra caja de herramientas económica, nuestra caja de herramientas de nuestro empleo. Hay quienes tuvieron la fortuna de tener un contrato por tiempo indeterminado y simplemente, bueno, no simplemente, los mandaron a su casa, pero la quincena siguió cayendo. ¡Qué formidable! La caja registradora seguía cayendo. Para quienes trabajábamos a partir de proyectos, a partir de eventos o en el comercio informal, se les cayó el mundo. Fueron circunstancias diferentes. Para quien nunca se enfermó, pues hoy está muy contento, como decía la licenciada. Afortunadamente algunos nos salvamos. Yo también fui de los que no le pasó nada, gracias a Dios, pero los que perdimos familia no estamos ya igual. Estamos ya dañados. Traemos ya esta parte en la conciencia. Por eso es que he tenido que esperar a salir hasta no tener ya los medios y las vacunas necesarias para poder hacerlo. Así es que yo no quiero perder de vista este modelito porque no es mío, ¿no? Por supuesto que este es de un gran psiquiatra que tú lo conoces, ¿no? Y él lo que hace mención es justamente cómo hicimos uso de nuestra libertad de elegir durante esta crisis. ¿Qué fue lo que elegimos? Elegimos deprimirnos, elegimos reinventar las cosas, elegimos cambiar algunas, algo tuvimos que hacer, pero esa es nuestra capacidad de resiliencia. Así, hasta ahí, ¿vamos bien? Vamos a dar un siguiente paso. Por favor, si no me funciona esto, me ayudes. Bien. Entremos entonces de lleno al tema del líder. ¿Qué significa ser líder? Yo no hice una investigación tan exhausta como la licenciada, simplemente voy a poner algunas cuestiones que a lo largo de mi vida pues he acumulado en pequeñas frases y algunas sí vienen de algunos autores que los voy a mencionar. Pero para mí el significado de ser líder es aquella persona no que tiene una autoridad y que está en un cuadrito en el organigrama o que le dieron un puesto en donde dice que es gerente o que es jefe o que es supervisor. Una persona que es líder es aquel que tiene la capacidad de identificar cuál es el sentido de su aportación en la circunstancia en la que lo nombraron líder. ¿Qué quiere decir esto de cuál es el sentido de la aportación? Si todos nos reconocemos únicos, y creo que todos nos reconocemos como una persona única, nadie es idéntico al otro, el hecho de que yo ocupe una posición de líder, ya sea de la alta gerencia, ya sea a nivel jefatura, supervisión, jefe de un departamento, de una brigada, de un equipo, simplemente el tener personas bajo mi responsabilidad, necesita responder a una pregunta. ¿Cuál va a ser el sentido de mi aportación en esta tarea de liderazgo? ¿Qué cosa es lo que yo voy a hacer único, diferente, trascendente en esta posición que hoy me han dado de líder? Porque si soy líder solamente para dar instrucciones, si soy líder para cobrar más en la jerarquía salarial, si soy líder para que me obedezca la gente, eso no es ser líder. Eso es tener poder, eso es usar el poder, o en todo caso la autoridad. Pero eso no significa ser líder. Ser líder implica qué le voy a aportar a este grupo con el que ahora convivo, interactúo. Y esa es una pregunta más profunda y que tendremos que responder. Porque si creemos que por invitar al grupo a salir cada viernes o por darle instrucciones de una manera severa,
o por dirigirme a ellos de una manera grosera, o simplemente por decirle, yo soy tu jefe y tienes que hacer lo que yo quiero. ¿Eso es ser líder? Esa es una caricatura de líder. Eso es solamente una caricatura de líder. Entonces, busquemos realmente cuál es el sentido de mi aportación, pero ahora ante esta crisis. ¿Cómo debo actuar? Nos mandaron a descansar en las... ¿Quién trabaja en empresas manufactureras? ¿Alguno de ustedes? Ok. Nos mandaron a descansar en las empresas manufactureras. Nos dijeron, váyanse a su casa. No queremos correr el riesgo de que haya una contaminación masiva en la planta. Pero si ustedes ocupan una posición de liderazgo, se preguntaron, ¿y qué voy a hacer con toda mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo la están pasando en su casa? ¿Cómo la están viviendo? De pronto nos acostumbramos a la estadística del doctor Gatell, ¿no? México se convirtió, el mundo se convirtió en una estadística, en donde parecía que llevábamos el marcador. ¿Y quién va en primer lugar? ¿Y quién va en segundo lugar? ¿Y quién va en tercer lugar? Y nos empezaron a enseñar que el mundo era una estadística. ¿Cuántos van? Pero el mundo no es una estadística. El mundo es una convivencia humana. Y la pregunta, no sé si ustedes se la han hecho, yo me la hago de vez en cuando. ¿Qué están haciendo todos los niños que quedaron huérfanos? ¿Qué están haciendo las esposas que quedaron viudas? ¿Qué están haciendo los esposos que quedaron viudos? ¿Qué está pasando con los hermanos que perdieron uno? Esa no es una estadística. Esa es una reflexión, pero vayámonos a nuestro ámbito de trabajo. ¿Cuántos de mis colaboradores, cómo vivieron mis colaboradores la crisis? Y ahora la pregunta es, ¿y cómo voy a hacer para volverlos a entusiasmar? Yo pensaba que estábamos trabajando de manera normal, cumpliendo objetivos y llegando a resultados que nos medían cada mes, cada 15 días y pasábamos nuestro reporte. Pero es así como regresar de la guerra. Yo casi me imagino, ¿no? O sea, como de pronto haber salido al campo de batalla y de pronto te dicen, ya puedes regresar a la planta. Va a regresar el 30%, después el 40%. Después el 60%. Ya empezamos a tener órdenes de producción, que regresen los supervisores. ¿Cómo llegaron sus equipos? ¿Cómo llegó el equipo de trabajo? Llegamos a un recuento. Hubo una despedida muy cruel. Mi esposa trabaja en el área de educación y me platica una anécdota de un profesor. Ella trabaja a nivel directivo, pero me dice, un profesor se despidió de sus alumnos. Bueno, niños, nos vemos, nos han mandado a nuestras casas y pues a ver cuántos regresamos. Esa fue su despedida. Y dije, qué cruel. O sea, qué manera tan cruel de despedirse. Pero hay bajas. Por supuesto que hay bajas. Entonces, ¿cómo regresa el equipo? ¿Cuál va a ser la responsabilidad del líder ante su equipo de trabajo? No solamente para dotarlo de mascarillas y de gel. ¿Cómo lo va a aglutinar? ¿Cómo lo va a entusiasmar? ¿Cómo va a volverles a decir que sí hay una manera diferente de ver el futuro? Esa es una gran responsabilidad. Ser líder significa marcar el rumbo. Si tú no tienes capacidad de marcarle el rumbo a tus seguidores, a tus colaboradores, a tu equipo de trabajo, tu función de líder aún es muy pobre, porque tu responsabilidad es definir el rumbo. Imagínense todos los expedicionarios que conocemos a lo largo de la historia, que decía, tú rémale, vamos a llegar a algún lugar, ¿no? Algún día vamos a tocar tierra. Así es que remen. Y hay líderes que así se comportan en el día a día. Tú échale. O sea, échale que para eso te pagan. Pero no hay rumbo. No hay un sentido de lo que estoy haciendo. Y ese es el otro tema. Yo quisiera invitar a quienes nos están escuchando también en la red, que puedan hacer preguntas. Yo no sé, chicos, si en el chat de la red pudiéramos tener oportunidad de hacer preguntas. Yo no quisiera que esta fuera una charla en un sentido. Me encantaría que ustedes pudieran abordar alguna pregunta, al fin que se pueden conectar también desde su celular y pueden lanzar la pregunta ahí al chat y de esa manera nos ahorramos todo el proceso, ¿no? Vamos a seguir. Ahora,
Eso es lo que yo transmití a ustedes que es el liderazgo, pero quiero referirme a qué es el liderazgo resiliente. Sin duda, un líder resiliente tiene que acumular nuevas competencias. La realidad nos obliga a adoptar nuevas competencias. Ya de por sí, la situación anterior de competitividad nos exigía una serie de competencias. Hoy, la situación nos exige tener nuevas competencias. Y el líder resiliente es aquel que no solamente se adapta, que no solamente se recupera ante la adversidad, sino además que tiene la capacidad de hacer que él y su equipo salgan fortalecidos. Para mí esta es una definición sencilla de liderazgo resiliente. No sé si la comparte. Yo he escuchado también a lo largo de la mañana que la palabra resiliencia tiene su origen en estos aspectos de la física. Y sin meterme a la definición científica, pues imaginemos un resorte, ¿no? Un resorte que tiene la capacidad de poder comprimirse en la medida en que le aplicamos una fuerza y cuando lo soltamos vuelve a regresar a su estado natural, a su estado normal, ¿no? Esa es una capacidad de resiliencia. Pero ojalá todo fuera como de ver de qué manera vamos a regresar a nuestro estado normal, a nuestro estado anterior. Pero ¿saben cuál es la noticia? Nunca vamos a regresar al estado anterior. Hay un nuevo estado de cosas, hay una nueva circunstancia. Y perdónenme, pero yo no estoy de acuerdo en decir la nueva normalidad. Esta no es la nueva normalidad, es la nueva realidad. Eso es diferente. Pero estamos transitando, estamos apenas en el tránsito de la nueva realidad. Esto todavía no encontramos la normalidad. ¿Hay ingenieros aquí? ¿Hay gente que usa la estadística como herramienta? ¿No? Sí, usas la estadística, claro, haces control estadístico de proceso. Ok. Cuando nosotros hablamos de la norma o de una medida normal, ¿qué queremos decir? Que esto llegó de una manera estándar, ¿no? Es un comportamiento estándar que se repite y se repite y se repite y que llega un momento en que lo podemos considerar normal. Pero hoy no es normal. No es normal que nos la pasemos todos sentados a 2 metros o si podemos un poco más. No es normal que traigamos un cubreboca todos. No es normal que estemos formados esperando una vacuna. No es normal muchas cosas. No es normal que estemos al 20% en algunos lugares, al 30%. No es normal que se muera esa cantidad de gente a esa velocidad. No es normal nada de eso. Esta no es la nueva normalidad. Por Dios, si esta fuera la nueva normalidad, pues entonces tendríamos que prepararnos de otra manera. Esta es la realidad. Ahora, tenemos que encontrar cómo va a ser esa nueva normalidad. Y esa es una tarea del líder resiliente. Yo les decía hace un momento que la tarea del líder es marcar el rumbo. ¿Cuántos de ustedes están estudiando las situaciones a futuro? Nos decía el ingeniero hace un momento. La prevención es parte de la ingeniería de la resiliencia, ¿cierto? ¿Cómo nos imaginamos entonces el futuro en la planta? ¿Cómo nos imaginamos el futuro del trabajo? ¿Cómo nos imaginamos a la planta productiva? ¿Saben ustedes que muchas empresas ya adoptaron el home office como parte de su trabajo? Ya no van a regresar, ¿no? La Ley Federal del Trabajo hoy incluye el home office como un modelo, ya como una modalidad de trabajo y además nos dice qué aspectos debe pagar el patrón, qué se considera el no hacer conexiones de Zoom a las 9 de la noche, porque eso ya está fuera de la jornada de trabajo, el no estar chateándonos a las 11 de la noche para que me mandes el reporte. Es decir, ya la Secretaría del Trabajo empieza a normar la situación, porque ya no vamos a regresar, ya hay que ponerlo dentro de nuestros hábitos actuales de trabajo. Entonces, las empresas descubrieron que se ahorran transporte, que se ahorran infraestructura, que se ahorran comedor, etcétera, 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 ¿no? Bajaron los costos, pero aumentaron otros costos que luego vamos a ver, ¿sí? El costo de la seguridad, de mantener a sus empleados seguros, y ese es un costo del que seguramente se va a hablar acá. Entonces, el liderazgo resiliente es aquel
que logra que su equipo no solamente se recupere de la adversidad, sino además transforme su realidad. Suena muy padre el decir, nos tenemos que reinventar. Está padre, pero es algo así como que no somos ir ópera loca con nosotros mismos. O sea, ¿qué es reinventarnos? ¿Bajo qué perspectivas? ¿Bajo qué valores vamos a hacer esa reinvención? ¿Cuál va a ser el valor central de todo esto? ¿Cuál va a ser el hilo conductor de esa reinversión? ¿No? Bien, entonces, si alguno de ustedes piensa que debemos ir también abordando algún otro aspecto que le interese, lo hacemos. A ver. Creo que me salté algo, ¿verdad? No, ya. ¿Me la puedes regresar, Manuel, por favor? Una de las cosas que tuvimos que aprender es hacer uso de la tecnología. Sí, a pesar de todo, aprendí muchos trucos de Zoom y de Teams y de todo, porque yo digo que soy un viejo, pero que le gusta la tecnología y me gusta aprender, entonces tuvimos que aprender algunos trucos. Vamos a hablar de algunas características que debe cubrir el líder para encontrar ese rumbo. Lo primero que yo les invito a reflexionar es que el líder está obligado a encontrarle sentido. Creo que la licenciada hablaba de este tema, ¿no? Encontrarle sentido, pero no solamente sentido. Capital, arriesga su coche, a veces hipoteca su casa y junto con ello arrastra a la familia para que le ayuden, a veces a la esposa, a veces a los hijos, a veces a los parientes. Pero la empresa familiar es totalmente diferente al inversionista que llega y dice, yo te pongo $1 millón para que arranques el negocio y quiero un retorno de utilidad de tanto. Es diferente. El inversionista simplemente espera que su dinero retribuya la familia de la empresa. Entonces encontré que este es un propósito que le da sentido a mis años que me quedan de ser útil para la sociedad. Y entonces decidí crear el Instituto Mexicano de Alta Dirección de Empresas Familiares. Y la verdad es que es un proyecto muy bonito, es un proyecto que me mantiene vivo permanentemente, que todos los días me hace pensar. Dice mi esposa que ahora trabajo más que antes, ¿no? Y sí, efectivamente, hoy trabajo un poquito más que antes, 16 horas más o menos, pero con una gran satisfacción, porque estamos conservando los empleos de todas aquellas empresas que algún día se fundaron. Estamos viendo a los viejos que las fundaron, cómo se le pasan la estafeta a la segunda generación. Y vieran ustedes qué satisfacción el ver que la empresa perdura. Y perseguimos solamente 2 objetivos: la trascendencia de la empresa y la felicidad de la familia. Esa es la gran misión del instituto. Y con esto hemos creado una comunidad de empresas familiares. Les platico esto porque pues lo quisiera hacer con un ejemplo personal. Para mí ese es un propósito trascendental. Cuando ustedes quieran imaginarse cómo construir un propósito trascendental, háganse una pregunta. Yo creo que no. Yo creo que eso no es muy trascendental. ¿Qué nos gustaría que dijera? Y cuando ustedes encuentren una respuesta con el suficiente sentido como para inspirar a otros, van en el camino de crear una vida con sentido. Yo no sé si funciona el video, perdón, Carla. ¿Quién está por aquí? No sé si alcance a funcionar ese video que tiene el link, chicos. Si funciona, lo echamos a andar. Si no funciona, nos seguimos adelante, no pasa nada. Vengo preparado para las fallas, hay que prever la falla, ¿no? Y hay que ser resilientes ante la falla de la tecnología. Vamos a ver si funciona. Este es Freddy Kaufman. ¿Alguno de ustedes ha leído a Freddy Kaufman, la empresa consciente? Anótenselo ahí en sus pendientes. La empresa consciente de Freddy Kaufman.
Incluso hay un podcast, no necesitan comprar el libro. Yo creo que Spotify tienen todos, porque eso sí nos gusta, ¿no? Somos aficionados al Spotify. Bueno, ahí hay un podcast de Freddy Kaufman sobre la empresa consciente. Muy interesante, hace una reflexión muy profunda e incluso nos habla del amor que le debemos tener a nuestros colaboradores, pero un amor que los griegos llamaban el ágape. O sea, preocuparnos por su bienestar, preocuparnos por su día a día, cómo la pasaron, cómo regresaron a trabajar, cómo se sienten, ¿no? Cómo vivieron esta pandemia. Ese es el trabajo que tiene que hacer ahora el líder para lograr la resiliencia. No se pudo ligar, ¿verdad? Bueno, lo podemos pasar quizá más adelante. ¿Ya lograron empezar a descargarlo? ¿Podemos seguir adelante o hay que esperar? Ok. Bien. ¿Alguna pregunta en el chat que haya aparecido? ¿No hay preguntas? Damos un espacio para que si gustan preguntar algo, me encantaría que pudiera haber una interacción. No me bajo como acostumbro a hacerlo para darles el micrófono, porque yo sé que bastante ya rompí el protocolo quitándome el cubreboca, entonces no voy a cometer la imprudencia de bajarme. Pero sí me gustaría saber si hay alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta en el chat? Ok, nos seguimos adelante. ¿Me pasan a la siguiente para no entorpecer lo que están haciendo? ¿Hasta aquí les hace sentido lo que vamos comentando? Díganme, menos así con la cabecita o no. Díganme, ¿vamos bien? ¿La velocidad es buena? Porque ahora sí nos tenemos que entender así como patitos, no hay de otra, ni modo. Muy bien. Pasamos a... ya estamos ahí en el... estamos regresando. Ahora sí necesito saber qué viene para no cometer para no saltarme. Bien, si esto es el líder resiliente, ¿qué es una organización resiliente? Vamos a entrar entonces ya a las organizaciones resilientes. Yo les puse ayer el ejemplo del resortito porque todos conocemos que la primera asociación que se hace de resiliencia es el famoso resorte, ¿no? Una organización resiliente no es aquella que solamente es capaz de volver donde se quedó, sino aquella que logra transformarse. Yo sigo insistiendo. Ya lo decía Heráclito y lo trajimos por mucho tiempo al pobre de Heráclito para arriba y para abajo, ¿no? A él le debemos esta frase permanece el cambio. Que todos sabemos al buen Heráclito que costó acuñar la frase, ¿no? Entonces, efectivamente, todos sabemos que el único permanente es el cambio. Entonces, no debemos extrañarnos de que en este momento la responsabilidad es, en lo personal, a mí me tocó vivir una situación muy complicada en Pfizer. Nos estalló un reactor y fue una circunstancia extraordinaria en toda la zona industrial. Los reactores, para que los conozcan, bueno, miden varios metros, quizá a la altura de este auditorio, y bueno, dentro pues se trabaja con sustancias químicas, y bueno, estalló un reactor y había un comité de crisis, y todos los tenemos que actuar ante una crisis. Ahora tenemos que empezar a trabajar para planear el futuro. Así es que esta es la otra gran responsabilidad. Yo creo que sí voy a necesitar mi presente. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Porque yo no me sé de memoria la secuencia. Muy bien, otra de las cuestiones que vimos fue
de qué manera fluye el efectivo en las organizaciones. Yo sé que ustedes no son financieros, pero para quien manejaba las finanzas de una empresa, no les puedo decir lo que sufrió. El flujo se acabó. Se detuvo el flujo del dinero. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues no había para la nómina, no había para los materiales, ¿no? La empresa le debía a los proveedores le debían a sus proveedores. Los clientes no pagaron, nos congelaron todas las cuentas por pagar, se congelaron las cuentas por cobrar. Hagan de cuenta que se congeló de pronto todo el flujo a nivel mundial, porque esto no es una cuestión ni de Querétaro, ni de México, ni de América, esto fue una situación mundial. No se compró durante 12 meses lo que se compraba regularmente. No se pagó durante un año lo que se pagaba regularmente. ¿Se imaginan ustedes congelar nuestros bolsillos por 12 meses? Y lo más increíble que nos hicieron reflexionar los economistas es, ese dinero ya no va a volver. Ese flujo de dinero ya no va a volver a circular. Creo que nosotros a nivel local lo pudimos ver en los centros comerciales, ¿no? O sea, de pronto dejamos de ir a los centros comerciales. Ya no necesitamos ropa, ya no necesitábamos zapatos. Lo que teníamos era más que suficiente para atender una conferencia en Zoom. Hoy es la primera vez que me pongo mi traje después de 12 meses, no 12 años, no, 12 meses. Sí, hoy hasta me dio gusto sacar mi traje del closet. Hoy me voy a poner mi traje, porque no lo había usado, ¿no? No compramos. Antea se quedó sin vender, Plaza Galería se quedó sin vender, todos los centros comerciales se quedaron sin vender, el flujo se detuvo. Y por más que ahora regresemos con el 20, 60, 50, no sé cuántos porcentajes de ocupación, ya no vamos a comprar lo que íbamos a comprar antes. ¿Sí me explico? Eso ya no se recupera. Entonces, quien manejaba el flujo de efectivo se dio cuenta que ya no se puede seguir manejando de la misma manera. Los presupuestos no sirvieron de nada. En nuestras empresas estábamos obligados a hacer presupuestos de ingresos y de egresos. No sirvieron de nada. Hoy apenas se empieza a reactivar la industria automotriz y eso porque hay cierta presión, pero también se detuvo, ¿no? Nuevamente hay un paro, algunas grandes armadoras se han detenido, la gente ya no compra autos como los compraba antes. ¿Qué compran hoy los millennials? Tiempo, transporte. Sacan su tarjeta, su celular, piden un Uber y se van a donde quieran. Oye, la gente ya no compra casa, ¿qué hace? Pues si quiere viajar, ya no compra muchos hoteles, hoy ya está Airbnb, ¿no? Entonces, estamos cambiando los hábitos de compra también. Y ese es otro punto importante. Los clientes ya tienen un cambio en sus hábitos de compra. Hoy las compras se hacen por internet más que de manera física. Las señoras aprendieron a pedir el súper y que se los pusieran en la puerta, ¿no? Y justamente la lista que tienen ya no es el ir al súper y se me antojó esto, más esto, más esto. Es la lista y lo que cuesta, porque además había que ahorrar para no excederse, porque teníamos un límite de lo que pudimos acumular un poco, ¿no? Quienes lograron vivir. Pero hay quien se quedó sin empleo. Hay quien ya no pudo regresar a su empleo. Entonces, todos estos temas son parte de lo que debemos tener en nuestro radar y de lo que tiene en su radar el líder. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿cómo regresa mi equipo de trabajo? ¿Cómo regresaron de la guerra? ¿Cuál es el nivel de merma emocional que trae mi equipo? ¿Cuál es el nivel de merma económica que trae mi equipo de trabajo? Yo no les puedo decir que ya regresamos a la normalidad, no. Estamos apenas reponiéndonos de toda la crisis que hemos estado viviendo. Y vuelvo a repetir, la peor, dicen los que saben, en más de 100 años. La peor crisis. Y miren que la humanidad ha vivido la peste y ha vivido crisis verdaderamente impresionantes. Esta es una de las peores crisis que ha vivido la humanidad entera. Surgen nuevas expectativas y ahora entramos al tema de seguridad, que es lo que les ocupa a muchos de ustedes.
Surgen nuevas expectativas sobre seguridad. Yo les puse aquí 4 expectativas importantes. Primero, surge una expectativa física y todos la estamos viviendo ahorita en este lugar. Es decir, ¿cuál es el nivel de confianza que tengo para trabajar en este espacio, para venir a este auditorio, para ir a mi trabajo, para sentarme en la silla que me tocó, para subirme a un autobús? O sea, todo aquello que tenga que ver con los espacios físicos. Ahora entramos a un negocio, entramos a una estética, a que nos arreglen, y lo primero que observas es si tienen tapete, si tienen sanitizante, si sanitizaron el lugar después de que salió la persona que nos antecedió. Es decir, para nosotros hay 2 temas importantes: la confianza en lo que estamos haciendo, a dónde estamos yendo, la confianza del lugar que estamos, en donde estamos desarrollando nuestra actividad. También necesito tener confianza emocional. Quiero saber que realmente les intereso como persona, no como estadística. Entonces es importante saber que mis necesidades emocionales están siendo escuchadas. El líder no estaba acostumbrado a desarrollar su competencia emocional. El líder llegaba y daba instrucciones. El líder empujaba simplemente hacia los objetivos. Hoy el líder tiene que desarrollar una capacidad emocional para entender cuál es el nivel de emociones que está manifestando su equipo. Y el equipo tiene que sentirse atendido por el líder. Un poquito antes, por favor. Se saltó. También necesito, como colaborador, necesito saber que se están ocupando de mi situación financiera. Probablemente perdimos a un miembro de la familia que contribuía a la economía, quizá dejamos de pagar la hipoteca de la casa, tal vez perdí el coche porque ya no lo pude pagar. Tengo necesidades financieras y necesito saber que me están atendiendo. Necesito saber que mi líder entiende que estoy preocupado. Hay gente que se le desarrollaron tics nerviosos por la cantidad de deudas que tuvieron que acumular y que de pronto ya no alcanza ni siquiera con el sueldo. Tuvimos que negociar a veces trabajo por la mitad del sueldo, por 1/3 del sueldo, para que no nos despidieran. Bueno, los que tienen la fortuna de trabajar con un contrato por tiempo determinado, los que tenemos proyectos por hacer, simplemente se cayó todo, ¿no? Pero hubo mucha gente que tuvo que negociar su salario. Entonces, hoy regreso a mi lugar de trabajo con la necesidad de que también se atienda mi situación financiera. Y por supuesto, quiero tener seguridad en que la información que estoy virtiendo y la confianza se guarde, la información esté segura. Vean todo el alboroto que se acaba de hacer por esta famosa iniciativa de ley en donde necesitábamos dar nuestros datos biométricos, ¿no? Al adquirir un teléfono. Y dijimos, no, esta es información mía, déjame algo cuando menos, ¿no? O sea, cuando menos mis datos, déjame sentir que son míos. No puede ser que ahora mis datos anden por todos lados, ¿no? Entonces, esta es la otra necesidad sobre seguridad. Por lo tanto, los líderes resilientes deben cambiar su perspectiva. Déjenme ver, yo tenía de las 11 a las 12:30. Sí, ok, ya me dijo la señorita que sí. Entonces ya voy cerrando, voy concluyendo para dar oportunidad. No tenemos ninguna pregunta en el chat. Hombre, ¿no se habrán dormido allá nuestros amigos que están en el Zoom? Porque ahora el meme que se hace es que dicen que las juntas en Zoom son como reuniones espirituales, ¿no? En donde te preguntas así como, oye, manifiéstate, porque no veo que dé señales de vida, ¿no? Entonces, prende tu cámara cuando menos para saber que estás ahí y no me pongas la película esa que se repite, ¿no? Que sí parece que está ahí y siempre se repite su película, ¿no? Entonces, así parecen las reuniones por Zoom. Bueno, los líderes resilientes deben cambiar su perspectiva. Ya tenemos que pasar de simplemente atacar lo imprevisto para empezar a ocuparnos del destino final, de cómo será la recuperación. En lugar de planificar las contingencias, ahora tenemos que planificar cómo será la economía a largo plazo.
Me decía a mí una persona que trabajaba en el Centro de Investigación de la Industria Automotriz y decía efectivamente, los jóvenes ya no van a comprar autos en la medida en que se compraba antes. Nosotros nos sentíamos muy orgullosos, yo todavía me siento muy orgulloso de estrenar mi coche, pero ya a los jóvenes ya no les preocupa eso, los jóvenes compran solo tiempo, ¿no? Tiempo de transporte. Entonces, el futuro tiene que ser de manera diferente, la economía va a ser de manera diferente. Después, en lugar de preocuparnos nada más por la seguridad interna de los trabajadores, tenemos que hablar de preocuparnos también por nuestro mercado, pero también por la seguridad externa. ¿Cómo viven hoy en comunidad nuestros trabajadores? ¿Qué piensan hoy nuestros clientes? Los clientes también tienen su propio concepto de lo que debe estar diferente, seguro. Entonces tenemos que dar un salto hacia allá. Ya no podemos nada más estar administrando para mitigar la crisis, porque eso es lo más inmediato. Ahora tenemos que manejar una ruta para transitar hacia el futuro. Esto que parece muy sencillo en esa frase, implica todo un trabajo de planeación. ¿Cuál es la ruta? Y nuestra gente debe tener claro cuál es esa ruta. O sea, ¿cuál es el futuro? Saben ustedes que algunos empleos van a desaparecer, eso lo sabemos. Ya desaparecieron. Otros tantos van a desaparecer por la tecnología misma. ¿Cuáles son esos empleos del futuro? ¿Qué deberían estudiar nuestros hijos para que estén al nivel, a la altura de las circunstancias? ¿Cuáles son esos empleos nuevos? Ustedes tienen Siri, ¿verdad? Por ahí. ¿En sus teléfonos tienen Siri? ¿No tienen Siri? Por Dios, ¿no? Bueno, ahí en su teléfono, en el Siri, ahí nada más pónganle empleos que van a desaparecer al futuro. A ver, Siri, dime qué empleos van a desaparecer en el futuro. Y ahí Siri les va a decir qué empleos ya no van a existir en un futuro. Y tenemos que planearlo. Tenemos que ver en dónde están los miembros de nuestra familia que hoy están en la primaria, en la secundaria, en la prepa. Espero que sí. Permítanme. Muy bien. En resumen, y para terminar esta parte de la presentación, la actitud del liderazgo cambia de la reactividad a la anticipación, totalmente. Esto ya no es una opción. No podemos seguir siendo reactivos, sino tenemos que estar reinventando la organización de manera permanente. Hasta aquí llego con el trabajo que tenía yo preparado para platicar un poco sobre las características del líder resiliente y de la organización resiliente. Pero yo creo, ya para ir cerrando mi participación, que el líder necesita cuando menos 3 características importantes que tiene que cultivar y tiene que aprender. Vámonos a los últimos 3 slides. La primera característica es el autoconocimiento emocional. Nunca antes nos habíamos cuestionado tanto. La siguiente, por favor. Nunca antes nos habíamos cuestionado tanto por qué yo debería tener esa sensibilidad de identificar las emociones de los otros. Incluso nos decían, las emociones déjalas allá afuera en el trabajo, ¿no? O sea, cuando entres aquí, entra a resolver problemas. Lo personal déjalo allá afuera. Como si pudiéramos quitarnos una parte del cerebro y colgar ahí en un perchero al entrar a la organización. Es decir, aquí te dejo para cuando yo salga, ¿eh? A ti, preocupación, aquí te dejo. Angustia, aquí te dejo. Miedo, aquí te dejo. Ahora sí, ya estoy listo para trabajar. ¿Qué hay que mover? ¿No? ¿Dónde hay que apretarle? ¿Qué cosa vamos a cambiar? No, eso no se puede. Eso es inhumano. Eso es improcedente. Y hoy el líder es el primero que tiene que preguntarse, ¿qué tanta habilidad emocional tengo? ¿Quiénes de ustedes han leído a Goleman en su inteligencia emocional?
Muy bien, eso, perfecto. Me da gusto saber que casi la mitad de ustedes ha tenido acceso a esto. ¿Sí recuerdan cómo nació el estudio de Goleman? O sea, él dijo, ¿por qué es exitosa la gente en las organizaciones? ¿Qué es lo que le hace exitosa? Porque pasó de moda el coeficiente intelectual. Los psicólogos de mi época todavía pensábamos al principio, cuando salimos de la escuela, que había que hacer pruebas psicométricas para ver quién era el que sacaba el IQ más alto, ¿no? Porque iba a ser muy brillante. Entonces, quienes estábamos en las áreas de recursos humanos, decíamos, no, es que fulanito trae un IQ de ciento y tantos. Entonces decíamos, es una lumbrera este hombre, ¿no? O esta mujer, hay que darle oportunidad que trabaje. Y de pronto lo veíamos en el trabajo. La gente no quería trabajar con esa persona, la gente no lo soportaba, parecía medio gris allí, como ratón de biblioteca, de pronto, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué fue lo que falló? Bueno, lo que falló es que esa persona no tenía otras habilidades desarrolladas. Y el mérito de Goleman fue descubrir algunas de estas habilidades. Y entonces se preguntó, ¿qué es lo que hace a la gente más competitiva, más efectiva? La primera de estas aptitudes es su capacidad para tener conciencia emocional. Es decir, ¿cómo reacciono yo? ¿Me conozco cómo reacciono? Sé que me provoca miedo, sé que me provoca coraje, sé que me provoca desesperación. ¿Qué es lo que me provocó tanto estrés? ¿Por qué no pude dormir la semana pasada? ¿A qué se asocia esa situación? Es decir, tener un poco de sensibilidad emocional para luego poder entender a los otros, desde dónde también está comunicándose cada uno de mis colaboradores. Entonces, el tener la conciencia emocional nos permite planear no solamente con la cabeza, nos permite planear, pues yo digo con el corazón, yo sigo siendo aristotélico y digo que el corazón sigue teniendo su partecita ahí, ¿no? O sea, en mi corazoncito yo sigo guardando muchas cosas, ¿no? Y cuando me digan que ya se descubrió cómo pesar el amor, entonces ya cambiaré de opinión, ¿no? O sea, ¿cómo le hacen para pesar el amor? ¿Dónde lo pueden poner? Y que decir yo a esta persona la quiero más que a la otra porque pesó más aquí que allá, ¿no? Cuando eso se descubra, un aparato para medir eso, entonces ya no voy a pensar que es el corazón, voy a pensar que es la glándula, no sé qué, pero por lo pronto yo me quedo con que hay que planear con el corazón y con la mente. Es decir, quienes han desarrollado esta aptitud tienen la capacidad de saber por qué estoy experimentando esta sensación, por qué sentí miedo en este momento, por qué sentí angustia en el otro momento, por qué no pude responder, por qué cuando me estaba agrediendo fulanito de tal me sentí impotente y sentía simplemente que me ponía rojo y sentía caliente el cuerpo, pero no pude decir nada y me paralicé. ¿Por qué cuando choqué, en lugar de buscar la póliza, cerré la ventanilla y me quedé parado? Es decir, ¿dónde está mi capacidad emocional? ¿Por qué reacciono de esa manera? ¿Por qué me prendo tan rápido? ¿Qué es lo que me hace perder el equilibrio emocional? ¿Por qué reacciono de esa manera? Tenemos que entrar a explorar un poco esta situación. No se puede ser un líder resiliente si no empiezas por el liderazgo propio. O sea, tienes que aprender a liderar tu propia persona. Eso es lo más inmediato que tienes, antes que pensar en liderar a otro, ¿no? Conocer en qué aspectos eres muy fuerte, en qué aspectos eres muy débil, cuándo debo pedir ayuda. Nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda. Pensamos que somos capaces. Nos cuesta mucho tener fe en algo, en lo que sea. Yo no cuestiono en qué tengan fe ustedes, pero en algo deben tener fe. ¿Qué es tener fe? Es creer en algo o en alguien. Es decir, si alguien tiene un proyecto político, pues cree en ese proyecto. Si alguien tiene un proyecto en la empresa, pues cree en ese proyecto, pero apégate al proyecto, ¿sí? Si tu pareja piensa que este es el mejor proyecto para salir adelante en la vida, enamórate de ese proyecto. Tienes que creer en ese proyecto, debes de tener confianza. Y yo le llamo fe, ¿no? De esa manera podemos nosotros, el líder debe inspirar fe. O sea, imagínate, yo como líder que le esté diciendo a toda mi gente que si logramos ser el número 1 dentro de la organización, no se van a llevar la planta china, ¿no? O sea, pues mi gente tiene que creer en lo que le estoy diciendo, porque no es mentira. Están por llevarse la planta china, están por cambiarla a otro país,
Estamos por perder una operación, entonces necesitamos inspirar eso, pero para eso necesitamos saber en qué somos muy fuertes, en qué somos débiles, qué efecto tienen mis emociones en los otros. Efectivamente, cuando llego de malas, impacto a los demás. Cuando llego de buenas, impacto a los demás. Cuando les platico mi proyecto, los entusiasmo o se quedan dormidos. A lo mejor algunos de ustedes se levantaron temprano y hoy dicen, no, pues mejor me echo un sueñito. ¿Qué hace? ¿Qué efecto tiene cuando yo le comunico a mis colaboradores el plan que tenemos? Entonces, necesito identificar muy claramente cuáles son los valores a través de los cuales estoy nucleando también a mi gente. Entonces, la sensibilidad emocional, la capacidad emocional, la conciencia emocional es una de las primeras cualidades que yo dejaría como para ir cerrando esta participación que me han dado oportunidad de hacer acá. Segunda característica. Solamente me voy a centrar en 3. Empatía, pero por favor, ya no utilicemos el concepto de ponerme en los zapatos del otro. Se los pido de favor. Si de verdad quieren hacerle un favor a la palabra, no la vuelvan a asociar con los zapatos, por favor. ¿Por qué? Porque empatía no es ponerte en los zapatos. Imagínense yo de tacón con los zapatos de la doctora, ¿no? O sea, no, eso no es empatía, ¿no? Eso es ponerme así como en ridículo, no empático, ¿no? Entonces, la empatía no es ponerme en los zapatos del otro. La empatía es entender cuáles son las emociones que está experimentando el otro cuando se está dirigiendo hacia mí. Y si yo no entiendo las mías, difícilmente voy a entender las emociones del otro. Y ustedes dicen, bueno, ¿por qué tanto énfasis en las emociones? Porque lo único que nos causó esta crisis del COVID nos movió todas las emociones que creíamos que no éramos capaces de sentir. Esas emociones que negamos durante mucho tiempo afloraron. Y no me digan que por ser hombres no tuvieron ganas de llorar en algún momento. No me digan que por ser machos no sintieron miedo, ¿no? Porque las mujeres sí lloraron, las mujeres sí rompieron en llanto, las mujeres rompieron en desesperación, pero como a nosotros nos han enseñado que eso no es de hombres, entonces nos aguantábamos, pero sentimos el mismo miedo y sentimos la misma angustia. Y cuando nos dijeron que el trabajo se estaba terminando, cuando nos dijeron que ya no estaba activa la economía, sentimos la misma incertidumbre. Cuando estábamos pagando colegiaturas como lo hacían mis hijos y de pronto vieron que no podían sostener un colegio de manera indefinida con colegiaturas altas y con clases por Zoom, pues entramos en crisis, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que tener la capacidad de entender qué cosa es lo que nos está provocando la situación. Y qué capacidad de autocontrol tengo, porque para ser resiliente necesitas mucha capacidad de autocontrol. No puedes reaccionar de manera impulsiva, no nada más de causa-efecto. Tienes que pasar por el tamiz de la conciencia, por el tamiz de tus valores, por el tamiz de tus objetivos, por ese propósito que tiene significado. Tienes que pasar lo que está sucediendo. Es como un filtro, ¿sí? Entonces tienes que ceñir en ese filtro toda esta realidad que hoy tenemos, para no reaccionar de una manera inmediata y reactiva. Entonces, eso se llama, perdón, estamos en empatía. Si quieres, por favor, pasar. Entonces, necesitamos sentir esta parte, desde dónde nos está hablando el otro, cuál es la necesidad que tiene esta persona para desarrollarse, incluso qué es lo que busca mi colaborador, hacia dónde quiere llegar para ser feliz. Que no nos daña la crítica. La crítica, cuando nos la dicen, es una oportunidad que nos dan para mejorar. Pero hay a quien no nos gusta que nos critiquen. Sin embargo, yo les digo a veces cuando trabajo con personas que están en el área de servicio, les digo, exigente, un cliente que se queja, lo único que te está dando es la oportunidad de que mejores. Porque un cliente que ya no vuelve.
Es lo mismo. Una gente que te critica te está dando la oportunidad de que mejores lo que te está. La crítica proviene desde un nivel también constructivo, de quererte ayudar. No la crítica que te quiere lastimar. La crítica que viene desde este lado. Oye, ¿por qué dejas todo empezado? ¿Por qué tienes como 5 proyectos y no lo... ¿Qué pasa? ¿No? O sea, ¿por qué tienes todo con un alfiler? ¿Por qué tienes deudas si no las enfrentas? Cabeza en lugar de dar la cara. Es decir, estas críticas que de pronto nos hacen pensar en cuestiones que parece ser que es un comportamiento. Comprender las necesidades de los clientes, tanto internos como externos. Todos tenemos del otro. Y cuando identificamos cómo ellos contribuyen con mi necesidad, también yo puedo identificar cómo contribuye del otro. Y eso se llama interdependencia. Y esos son estados maduros de la personalidad, por cierto. Minutos de madurez es cuando llegamos a comprender que no soy solo yo en este mundo, que no es quiero que me comprendan yo los demás, porque estamos en una interactividad, en una interdependencia permanente. Y esa es otra. Tratar de encontrar en toda la diversidad de opiniones, tratar de sacar lo mejor de eso para crear, no matar las ideas de la gente, no decir, eso no procede, así no lo vamos a hacer así. Sí, porque así lo hemos hecho siempre. Decía el CEO de General Electric, todavía no encontramos la mejor manera de hacer las cosas. Así es que siempre habrá una manera de hacer mejor las cosas. Entonces, hagamos de esa lluvia de propuestas, hagamos una sinergia en lugar de matar ideas. Esa es empatía. Como ven, va más allá de ponerse en los zapatos, ¿cierto? O sea, la empatía es mucho más profunda, es verdadera, es entender desde dónde me hablas, ¿no? Y por último, ahora sí, pasamos a la siguiente. Autocontrol y autodominio de la situación, ya lo estaba yo mencionando, y yo lo resumo en la capacidad de después de haber tomado conciencia de lo que está pasando y de ser lo suficientemente flexible. Decía el ingeniero hace un momento, sí tengo procedimientos, pero tengo la capacidad y tengo la conciencia de que hoy puedo cambiar el procedimiento de diferente manera. No hay cosa más horrible, yo creo que a ustedes les ha pasado, no hay cosa más horrible que uno del banco nos diga, es que así es el procedimiento. Y dices, pero estamos tú y yo de persona a persona. Podríamos saltarnos el paso 2 y pasar al paso 3, ¿no? No. Así es el procedimiento. O que nos digan, es que falló el sistema. Oye, pero los sistemas los hacemos tú y yo. Y los sistemas son creados. ¿Qué podríamos hacer como humanos para salvar el hecho de que el sistema no funcione? Pues no podemos hacer nada. Eso implica inflexibilidad, implica rigidez, implica que estamos atentos a la circunstancia. Por favor, no cometan los 7 pecados del líder no resiliente. 7 pecados capitales, como yo le puse ahí para entretenido el cierre. Primero, tienen que eliminar esta idea y esta ambición ciega de tener siempre la razón. Eso nos obstruye nuestra capacidad de ser resilientes. Yo tengo que ganar, mi es la que cuenta. Yo siempre tengo la razón y yo soy el que lo sabe todo. Por eso ocupo una casilla ahí arriba de ti. Eso es terrible. El ponerle metas, ¿no? Y pensar que porque le pongo yo la zanahoria a la gente hasta arriba, ahora se tiene que esforzar. Y lo va a hacer porque lo va a hacer porque si no, lo saco del grupo. Eso solamente lo que provoca resentimiento. Abusar de otros, el abusar del que se queda tarde, el abusar del que no protesta, el abusar del que nunca dice, el abusar del que siempre cacha los changos de los demás. Oye, ¿no lo pudo hacer él? Bueno,
lo haces tú porque a ti sí, a ti siempre te, no lo puedo trabajar, te lo dejamos a ti porque tú no tienes quien te espere en tu casa, entonces tú le ayudas, ¿no? Alguien que te puedes quedar más. O sea, este tipo de decisiones, de abuso hacia los demás, de una persona que está trabajando un contrato de tiempo determinado y si no lo haces no te voy a dar el contrato definitivo. Este tipo de abusos y de otros son los que impiden que sea incluso reconocido como líder. Esa persona ni siquiera es reconocida como líder. El tener esa sed de poder, que por cierto, pues existe como un mal muy generalizado en nuestro país. Yo todavía no conozco un político honesto que diga, es que de verdad me quiero subir ahí porque a la humanidad que me puso ahí, ¿no? O sea, todavía ese espíritu servicio me cuesta trabajo encontrarlo. Poco a poco vayamos evolucionando como sociedad, pero hay una ansia de poder en las organizaciones. En el mundo del sector público, la gente es capaz a veces de ir por la torta, de cumplirle los jefes con tal de que le dé poder o que a cambio de eso obtenga poder. Esa necesidad de que tiene el líder. Al líder no le gusta salir en la foto, ¿saben? El líder prefiere que su equipo brille. El líder se pone atrás de ese equipo de estrellas que ha formado. Pero tenemos muchos líderes que les encanta, ¿sabes? Líderes grandotes, imponentes. Y digo grandotes porque ellos quieren ocupar el lugar número uno. El equipo es el que te llevó a donde estás. Y por cierto, procura que tu equipo sea de gente competitiva, de gente que tú no contrates un equipo, yo digo, con el perdón de todos, de chaparritos, de nanitos, que sepan menos, que no pidan mucho, que no sepan tanto como yo, porque yo soy el que les va a dar las indicaciones. El líder debe rodearse mucho más brillante que él, para que entonces su equipo brille. Y no esa necesidad que tenemos de salir, ¿no? Esa es una diferencia. Un líder que necesita reconocimiento, que son adictos al reconocimiento, adictos a la gloria, adictos a que su jefe los mencione como los que lograron tal o cual cosa. La gente es la que lo está logrando. Hay que tener este líder que está dominado por las apariencias, que quiere aparentar siempre que sabe más, que es más que los demás, que logra más que los demás. Otro gran pecado capital. Y por último, la necesidad. ¿Saben una cosa? La gente, los líderes más sobresalientes son aquellos que aceptan su acción y que le piden a sus colaboradores su aportación para poder hacerle frecuencia. No es el que tiene todas las soluciones en la cabeza. No es aquel que es el que brilla por encima de ellos. El líder resiliente sabe reconocer con modestia que necesita a los otros y que está en ellos la capacidad de transformar esta realidad, cualquiera que sea. Y en el medio que te muevas, necesitas de los demás. Yo vivo feliz porque me contratan para cambiar la cultura de las organizaciones. Déjenme darles el lado, para cerrar, el lado bueno de la moneda. Hoy tengo más trabajo que nunca. Después del modelo de trabajo, hoy tengo mucho más trabajo que nunca, porque nunca creí que mis clientes recordaran tanto como para llamarme y decir, oye, ¿y cómo salimos de esta? Porque toda la gente anda muy apachurrada, porque la gente no sabe para dónde vamos, dicen que no hay objetivos, dicen que no hay rumbo, pero si yo les digo que el rumbo es entregar 27 al día, ¿no? Pero la gente dice que no tenemos rumbo. La gente está lastimada, la gente regresó triste, la gente regresó con mucha incertidumbre, la gente regresó golpeada en su bolsillo. Si el líder conoce esto, no vamos a poder seguir hablando de resiliencia. Así es que el gran reto del líder es verdaderamente transformar todo eso en una energía que
nos lleve a transformar las organizaciones. Termino poniéndome a sus órdenes. Yo soy Alfredo Moreno y bueno, a mis 42 años de estar en las organizaciones, no de edad, ojalá, pero he tenido la fortuna de trabajar de la mano desde la línea con los trabajadores hasta los niveles ejecutivos, que se disfruta mucho estos procesos de cambio y de transformación. Que Dios los bendiga. Muchas gracias.